11 de la mañana con 11 minutos en todo el país. Estamos en comunicación vía Zoom con el senador del Frente Amplio, José Carlos Maía. Senador, buen día, un gusto recibirlo nuevamente en nuestro programa. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, Gracias bien. por la oportunidad. Por favor, con mucho gusto. Senador, para empezar la entrevista, quería preguntarle, bueno, usted integra la Comisión de Seguimiento de la Pandemia en el Senado, una comisión propuesta por el Frente Amplio, que integran también el senador Olesker, el senador Andrade y demás. Y bueno, el otro día fueron recibidos por el presidente de la República, estuvo clara en las declaraciones a la salida la postura del Frente Amplio de que, bueno, se fueron con gusto a muy poco, como que fueron con una idea y salieron bastante desinflados, desilusionados, porque como que el presidente no les llegó el apunte, el presidente, yo leí algo de sus declaraciones, como que simplemente se dedicó a informar lo que tenía preparado para decirles y poca cosa más. ¿Está en riesgo la presencia, la permanencia del Frente Amplio en la comisión? ¿Hay postura tomada del Frente Amplio de qué hacer al respecto? A ver, básicamente la comisión no va a seguir. Ayer se podía haber planteado la prórroga, el Partido Nacional y el Partido Colorado antes dijeron que lo iban a hacer, al final no se planteó la misma y creo que está bien que no se haya planteado porque la comisión, si uno hace el balance, tuvo unos 2 meses de trabajo, recibió autoridades, a ministros, al GACH y demás. Después se fue la parte de propuestas, el Frente Amplio planteó un paquete de propuestas, el Partido Nacional, a través del senador Gandini, en este caso, planteó alguna cuestión concreta, y después, cuando íbamos a definir en un diálogo cuál de las propuestas del Frente se iban a llevar, la bancada oficialista nos propone que la comisión como tal se reúna con el presidente. El presidente a su vez hace antes un reportaje con Blanca Rodríguez y ahí adelanta todo. Por lo tanto, la expectativa que podría haber en cuanto a si efectivamente iba a haber novedades era relativa. Y una vez en la reunión fue muy poco lo que se pudo sacar como novedoso y como conclusión. Por lo tanto, la verdad, nosotros veíamos con muy baja expectativa continuar con la comisión y por eso el Frente Amplio no insistió y bueno, será ahora otro el camino que viene. ¿Y cuál sería ese camino, senador? ¿Qué avisora usted? Porque de alguna manera esta comisión especial de seguimiento podría dar la sensación de que aseguraba lo que dice la propia denominación de la comisión, que hubiera un seguimiento de la pandemia y que se actuara en consecuencia oficialismo y oposición. ¿Cómo queda planteado el tema ahora? Yo creo que va a pasar a través de las comisiones del Parlamento, lo que sea salud, lo que sea Hacienda y Economía, la Comisión de Hacienda, lo que sea vinculado a acciones sociales, la Comisión de Desarrollo Social y Educación, lo que corresponda. Así va a ser, y en diálogo directo con el Poder Ejecutivo cuando corresponda. También, lo que pasa es que el Poder Ejecutivo en realidad, con el Frente Amplio, ha decidido no dialogar. Ese es el punto. Hasta el día de hoy no lo ha hecho, ha tomado el camino de abordar las soluciones hacia la pandemia por un camino de partidos o a lo sumo de Poder Ejecutivo y no ha querido contar con iniciativas que no fueran distintas a las que propone el propio Lacalle y su gabinete. Entonces, básicamente ese es el campo que define el Poder Ejecutivo y nosotros ante eso tenemos que fijar una estrategia que le muestre a la opinión pública con mayor énfasis las responsabilidades políticas en estos casos, porque evidentemente hasta ahora, en este último semestre, hay un fracaso que se expresa en la cantidad de contagios y muertes y el no ofrecer caminos complementarios a lo que ya fracasó en abril y en mayo. Y bueno, y eso es un dato de la realidad por más discursos que se hagan.
Ahora, el diálogo, decía usted, el diálogo con el Frente Amplio está cortado, porque el presidente ha tenido diálogo a nivel de algún parlamentario, pero con el Frente Amplio en sí está cortado. El presidente había tenido declaraciones de que no sabía quién era el Frente Amplio o a quién se tenía que dirigir, ¿verdad? Declaraciones que le valieron muchísimas críticas, pero le quiero preguntar cuál es el rol de la mesa política del Frente Amplio. Javier Miranda, por ejemplo, no lo vemos en los medios hace un par de meses. La última vez fue cuando anunció públicamente la decisión de apartar de cargo de secretario político a Rafael Michelini. ¿No tendría que tener un rol más protagónico de repente el Frente Amplio de estar ahí permanentemente machacando? El frente se expresa, a ver, orgánicamente define los interlocutores. Eh, y el problema es que, insisto con esto, primero, el presidente fue bastante irrespetuoso hacia el Frente Amplio cuando dijo que no sabía lo que era. Pecó de soberbia y eso en política no es un buen consejo. Sabe perfectamente que el Frente Amplio es la primera fuerza política del Uruguay y es la que está más activa como partido de todos los partidos. Nosotros siempre hemos mostrado voluntad de diálogo. Por algo esta comisión que cesó ahora la pedimos en noviembre y le planteamos al presidente una cantidad de iniciativas que no tuvieran siquiera respuesta. Yo creo que es una estrategia del gobierno que tiende a profundizar la grieta en lo político. Es decir, sienten que desde lo político electoral les sirve profundizar la grieta con la oposición. Y es por eso la negativa constante a tomar en cuenta cualquier iniciativa sustancial que venga del Frente Amplio. Y esa es una decisión política consciente que aplica el presidente, que gobierna como presidente de todos los uruguayos, pero ladeando a una parte muy importante del país. Bueno, eso está claro, ¿verdad? Porque, o sea, el gobierno hoy es gobierno por la coalición de varios partidos, pero en realidad ninguno en sí mismo alcanzaba ni por asomo los votos para ser gobierno, ¿no? Mientras que como partido el Frente Amplio está clarísimo que es el partido mayoritario hoy en día aquí en Uruguay. Yo le quería preguntar, Maía, porque los dichos de Julio Trochansky, ex presidente del Sindicato Médico del Uruguay, sobre que, bueno, acá se podrían haber evitado muertes e incluso habló de denunciar al gobierno ante organismos internacionales por el manejo de la pandemia. Y usted dijo que la tosudez del presidente costará unas cuantas muertes evitables. ¿Usted coincide con Trochansky? Yo coincido con muchos médicos que señalan que algunas de las muertes que se producen en el contexto que se dan de COVID serían evitables si se hubiesen tomado otras decisiones. Es decir, hay una cuestión que lo dice la ciencia y la dice la medicina, no lo dice el frente ni quien habla, que cuando vos tenés menor circulación, tenés menos contagios. Si tenés menos contagios, tenés menos posibilidad de muerte. Y hay personas que todos conocemos en nuestra vida familiar, amigos, vecinos, que tenían, póngale, algunas comorbilidades o ninguna, y a partir de haberse contagiado, fallecieron por COVID. Entonces, a eso se refieren los médicos cuando hablan de muertes evitables. Y yo lo que digo es que el presidente nos transmitió a nosotros que él estaba convencido que bajar la movilidad no era la herramienta que se podría utilizar. Y si la asociaba a eventual uso de la fuerza pública para que la gente acatara esa resolución si el gobierno la tomaba. Y él no iba por ese camino. Y nosotros lo que le dijimos es que el camino que indican los científicos, la medicina, y en este caso el Frente Amplio, de complementar con un apoyo económico y social a aquellas personas que le tenés que decir por razones de interés general, te tenés que quedar en tu casa, pero el tipo tiene que pagar la luz, el agua, etcétera, 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 tiene que haber un complemento por 3 semanas, no digo ni 3 años ni 3 meses, 3 semanas por parte del Estado. Bueno, ese camino está descartado por parte del presidente porque creo que tiene una concepción ideológicamente neoliberal, que cree un Estado más chico y cree en otro tipo de, digamos, de modelo de país. Y eso, cuando se lleva a lo que es una pandemia, los efectos, bueno, generan las consecuencias que estamos viendo hoy día. Insisto, llevamos ya, entre comillas, en la meseta, como decían en Presidencia de la República, altísima. Es una cordillera.
pero pareja por lo alto en muertes y en contagios. Senador, cuando se habla de esas restricciones de 3 semanas, 21 días, que fue una recomendación del GACH, ¿verdad? Cuando Rafael Radi dijo bajar la llave, hablaba de 3 semanas y decía, es el momento ahora. O sea que uno escucha lo que dice el mundo científico y dice, bueno, tenemos que hacerles caso, porque por algo son científicos, por algo son expertos, por algo son asesores, pero esa medida no fue tomada en cuenta. Ahora, ¿cómo cree usted que se puede implementar eso de que, bueno, en 3 semanas bajemos la llave, que la gente se vaya a la casa y le demos el dinero que ganaría en esas 3 semanas? A los empresarios habría que hacer lo mismo porque tendrían que cerrar. ¿Cómo cree usted que se podría implementar esto de bajar la llave durante 3 semanas? El Frente Amplio lo presupuestó eso. Ujú. Y lo presupuestó en el 0,3% del PBI esas 3 semanas. Y bueno, dependiendo de las actividades, tú tenés franjas, tenés personas que no tienen ningún tipo de actividad, que tendrían que hacer ningún tipo de actividad en el sentido de desempleo total, que tendrían que ser abordadas por la renta básica, o como se le denomine. Después tenés otras personas que se le tiene que complementar el subsidio desde el punto de vista del trabajo hasta llegar al 100%, ya tienen cubierto por el seguro de paro hasta el 66%, y después tenés que focalizar en la micro, pequeña empresa, donde primero tenés que cubrir gastos y el remanente que podría tener estimativamente de pérdida durante estas 3 semanas, que se le obligaría se le exhortaría a tener cerrado. Pero además en esto, tú tenés que ir rubro a rubro. ¿Qué quiere decir con lo que estoy afirmando? Acá no es, como lo plantea el gobierno, blanco o negro 100.000%. Estás hablando de que hay actividades que vos las tenés que mantener abiertas. Doy un ejemplo. El autoservice del barrio o el supermercado del barrio, ¿tiene que cerrar? No, no tiene que cerrar porque cubre una actividad esencial que es el acceso a la alimentación. Las ferias, como nos plantearon, ¿tienen que cerrar? No, tienen que tener una especial vigilancia desde el punto de vista de sanitario, y extender las distancias entre puesto y puesto para poder, funcionar en condiciones que no sean aunque no aumenten el peligro del contagio. Entonces, ir a la instrumentación del caso al caso, yo pongo ejemplos concretos que capaz que son Sí, los sí, de mayor visibilidad, claro. pero, insisto, lo que nos ayudaría, esto además, en los tiempos más complejos, es aumentar la percepción de riesgo, que se ha habido disminuido, por un lado, porque el mensaje del Poder Ejecutivo no ha sido claro, ha ido desoyendo y aislándose cada vez más y mirándose a sí mismo y no mirando más que a su propio interior, y por otro lado, porque hay un desgaste natural, porque las personas tenemos por definición una capacidad de socialización que va desde, de lo genético, por decirlo en términos un poco, no académicos. Usted seguramente lo ha escuchado y lo sabe, senador. Al Frente Amplio se le reclama que como partido político y como partido político mayoritario del Uruguay en este momento, no se ha sumado a la campaña de concientización de la población a pedirles, bueno, en su momento que se queden en casa y hoy que bajen la movilidad, etcétera. O sea, lo que hace el Frente Amplio es, de alguna manera, exigirle al gobierno como oposición de que tome ciertas medidas, llevarles propuestas, hacerles planteos, pero en ningún momento el Frente Amplio salió a hacer una campaña diciéndole a los uruguayos, quédense en casa. Habida cuenta otra vez de la llegada que tiene el Frente Amplio por ser el partido mayoritario, se supone que tiene cientos de miles de uruguayos que lo siguen y que podrían hacerle caso. Y por otro lado también le endilgan la inoportunidad de algunas decisiones, marchas, la campaña de recolección de firmas contra la LUC, interpelaciones, algunas movilizaciones por reclamos genuinos, pero que no era el momento de hacerlo. O sea, ¿qué responde usted a estos dos aspectos que una vez y otra se le endilgan al Frente Amplio? Bueno, voy a intentar responderlos ordenadamente. El primero, en realidad no es que nosotros nos neguemos a dar un mensaje a que la gente, tenga determinada actitud. Lo que no creemos que tenemos que hacer un mensaje junto con el gobierno, porque el gobierno no cree en el quédate en casa que dice. Es decir, no cree que eso sea una medida que se tenga que tomar en 3 semanas. Entonces no podemos mandar un mensaje
en el cual no estamos de acuerdo en el contenido, número uno. Número dos, yo creo que, no sé, todos los referentes del Frente Amplio han hecho una campaña fuerte en sus redes sociales personales y en la de los sectores, exhortando a la gente a vacunarse y a restringir la movilidad. Hay fotos de muchos de nosotros el día que nos dimos la primera vacuna y demás. Y en eso hay respaldo. Y después, con respecto a las movilizaciones, han sido puntuales, no son resolución del Frente Amplio, muchas de ellas, aunque adhiera a la causa. Por ejemplo, la del 8 de marzo, que fue la que más generó pataleo, digamos, fue una movilización que es ciudadana, que es civil y que el Frente adhiere a la causa. No convocó en ningún momento el Frente Amplio a ninguna aglomeración en ningún lado. Sí adhirió a la causa y sí adhirieron a la causa individualmente muchas compañeras y compañeros. Y con respecto a la interpelación, yo creo que es el camino que le queda al Frente. Tiene que llamar a responsabilidad al gobierno ante el Parlamento sobre las políticas públicas de los últimos 6 meses en los dos componentes esenciales. Por un lado, en las políticas sanitarias y por otro lado, en la respuesta económica y social, porque acá se está viviendo las dos cosas. Por un lado, y primero, la preocupación por la vida, y en segundo lugar, la preocupación por el trabajo y la creciente cantidad de gente que ha caído en la pobreza durante todo este tiempo. Vio, senador, que cuando yo le hacía el planteo decía que una de las cosas que se le indigna al Frente Amplio es la inoportunidad de las marchas. Usted dice, ¿es el mecanismo que le queda al Frente Amplio? Por supuesto, es un mecanismo genuino y que la oposición, el hoy gobierno también lo ha utilizado, el mecanismo de la interpelación es válido, eso está fuera de discusión. El tema es, ahora será el momento. Ya vimos lo que pasó con la interpelación a la ministra de Economía, Arbeleche, hace un par de semanas, que terminó todo la Cámara Baja en cuarentena por un caso positivo, con el trabajo de sanitización a cada rato, que lleva 24 horas una sesión. De repente ahora, ¿sería el momento? Ese es el cuestionamiento que se hace. Si es oportuno hacer ahora un llamado a sala cuando desde el oficialismo dice se va a responder una vez más lo que se ha respondido hasta el hartazgo. No va a haber nada nuevo en las preguntas que haga la oposición ni nada nuevo en lo que responde el oficialismo. Da la sensación como que, bueno, es algo que no va a tener demasiado sentido que se haga, por lo menos ahora. A ver, primero, en el caso del Senado, tiene el formato de la interpelación es distinto. Yo me vengo desayunando hace poco del reglamento, digo la verdad, porque tiene una hora para exponer el ministro y una hora para exponer el parlamentario. Son menos en sala y por lo tanto yo creo que las condiciones de hacerlo se pueden hacer perfectamente, por lo que acabo de decir, entre otras cosas. Es decir, son 30 en el espacio que estamos viendo ahora en imágenes, que es el hemiciclo de diputados, es decir, son menos en más espacio. Segunda cuestión, sería difícil de entender para cualquiera, y una mirada atemporal, que habiendo un gobierno que tiene un promedio de 4.000 personas contagiadas diarias, que tiene a 50 muertos promedios el país, que el Uruguay está en algunos índices en el color rojo o el negro y hace como 3 semanas que está en el más alto nivel mundial de contagios por millón de habitantes, la oposición no llamar a responsabilidad política al gobierno por las políticas públicas que han fracasado en esta materia en los últimos 6 meses. Y además, agrego, si el gobierno no tiene nada nuevo para decir, será el gobierno. Nosotros creemos y apostamos a que el debate público esclarezca ante la población las cosas en el sentido de responsabilidades de unos y otros y ojalá alguna propuesta concreta se pueda llevar adelante. Y agrego más, desde el punto de vista político, el Frente Amplio ha sido súper prudente en la utilización del mecanismo de la interpelación. Para interpelar en diputados tenés que tener 36 votos aproximadamente. Y en el Senado 11. Y el Frente tiene más legisladores en ambas cámaras para, por su voluntad propia, llamar a cualquier ministro a que venga a responder al Parlamento. Y en ese sentido, hasta ahora va a ser 2 las oportunidades en 1 año y 3 meses que llevamos de gobierno. Frente a las
enorme cantidad de interpelaciones que había en épocas de colorados y blancos, que era una cada rato, yo creo que el Frente ha tenido una actitud responsable, prudente, insisto, que ha tenido en cuenta el impacto de la pandemia, que le pudo haber pasado al Frente Amplio si hubiese tenido 30.000 votos más de los que tuvo en noviembre de 2019, y lo tuvimos en cuenta, muy en cuenta. Pero hay momentos que cuando la comisión en la que integramos no logra resultados, que el diálogo con el presidente no logra, digamos, propuestas que vengan de la oposición que sean sustanciosas. Porque además digo una cosa, ¿sabe que se anunciaron 7 medidas que el presidente habría llevado al Poder Ejecutivo del Frente Amplio? Hasta el día de hoy estamos por saber cuáles son. El senador Penades dice que son 10. Yo lo escuché decir que Bueno, el senador Penades dice que hay 10 propuestas del Frente Amplio de las 22 o 23 que han sido tomadas en cuenta. Bueno, yo le puedo asegurar que fueron solo 2. Una, la que refiere a incrementar los controles de las empresas para que fiscalicen el protocolo de los funcionarios y sancionar a aquellas empresas que, digamos, no tienen esa rigurosidad. Y 2, lo referido a las embarazadas y a su prioridad. El resto, 2 que yo recuerdo, dijeron que estaban estudiando. Estamos estudiando, por ejemplo, elevar a un salario mínimo el seguro por enfermedad y alguna otra medida más. O sea, este es un gobierno que está muy cargado en gerundios, que están estudiando, evaluando y, bueno, te instalan primero la noticia y entre lo que dicen que van a hacer y cuando va a suceder, que uno no sabe cuándo es y si va a ser, hay un espacio que es la realidad y en la realidad es que no se aplican. Senador, se nos termina el tiempo y quiero también preguntarle brevemente por la campaña de recolección de firmas para derogar 135 artículos de la LUC. Queda exactamente un mes, el 9 de julio es el vencimiento del plazo porque no se le otorgó la prórroga que se había solicitado. ¿Cómo la ve? Digo, ¿se llega a las firmas? Bueno, estamos trabajando con mucho entusiasmo y con mucha fuerza. La gente está respondiendo, estamos recorriendo el país. Yo he estado en 33, en algunas zonas de Canelones profundo. He estado y voy a estar también en los próximos días en algunos departamentos del interior. Creo que las firmas están, tenemos que tener la capacidad para llegar a la gente. Y fundamentalmente que la gente tenga claro que esa ley se aprobó en unas circunstancias muy particulares, por una modalidad de un rápido tratamiento que no impedía un debate profundo en ambas cámaras, porque el tiempo que exige la Constitución no te dejaba, y además en el medio de una pandemia, que los directamente afectados e involucrados, como pueden ser los docentes, para poner un solo ejemplo, no tenían la más mínima chance de hacer oír su voz ni tener algún grado de movilización que llegara a que la sociedad conociera lo que estaba pasando. Entonces, lo primero que se quiere hacer es juntar firmas para que la gente después decida algo que se resolvió en el Parlamento, pero, digamos, sin haber tenido una discusión previa en la campaña electoral y sin mucho menos el conocimiento de la ciudadanía. Senador Maía, yo le quiero agradecer muy especialmente su gentileza siempre con nosotros por atendernos y dispensarnos estos minutos. Yo le agradezco la oportunidad, le mando un fuerte abrazo y le deseo una muy buena mañana. Que pasen muy bien. Gracias, igualmente para usted. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, el senador Maía del Frente Amplio, que bueno, nos hablaba básicamente sobre estos dos grandes temas, ¿no? El tema de la pandemia y el tema de la recolección de firmas. Hay un montón de asuntos para plantearle al senador, que además integra un sinnúmero de comisiones y además una persona muy agradable, un docente, ¿no? Que tiene esa forma de explicar clara, pausada, tranquila. Bueno, siempre es un gusto conversar con el senador Maía. Hacemos una pausa muy breve, ya regresamos.